Estimadas y estimados colegas, alguien tiene que decir la verdad. Y yo creo que decirles la verdad sobre lo que está pasando hoy día con el cobro de estipendios, sueldos y salarios de dirigentes nacionales del Colegio de Profesores. Ocurre que hoy día hay dirigentes que están cobrando 6 millones de pesos. Esos son sus ingresos. 6 millones de pesos. A mí me parece absolutamente exagerado y totalmente lejano a la realidad de los docentes de nuestro país. Existe un artículo en nuestro estatuto que se aprobó en la reforma del año 2018 que establece que los dirigentes nacionales, ninguno puede ganar más allá de lo que gana un profesor experto 2. ¿Cuánto gana un profesor experto 2? Alrededor de 3 millones de pesos. Con las distintas asignaciones, ¿no es cierto? Lo que le da ese tramo llega más o menos a los 3 millones de pesos. Habrá algunos casos puntuales que pueden ganar un poco más, pero situemos el promedio en alrededor de 3 millones de pesos. Antiguamente, hasta hace no tanto tiempo atrás, los dirigentes nacionales que llegaban a ese cargo tenían prácticamente que renunciar a sus trabajos porque no había fuero ni tampoco había obligación de los empleadores de asignar horas gremiales. Por lo tanto, es lógico que el gremio le pagara un sueldo porque evidentemente el cargo de dirigente nacional y en especial el de presidente o presidenta tiene mucha demanda, mucha. Son cargos que no tienen horario, hay que viajar, hay que ir a atender problemas en regiones, hay que ir al Parlamento a cualquier hora, a reuniones con el Ministerio y un largo etcétera. Por lo tanto, es lógico que tienen que tener un sueldo. Pero ocurre que hace un tiempo se estableció, en el periodo que yo era presidente nacional, la ley de fuero gremial, es decir, que un dirigente, mientras sea dirigente, no puede ser despedido de su trabajo como ocurría antes, y se estableció también ahora, en este periodo, la obligación de los empleadores de asignar horas dentro de la jornada de trabajo para el desempeño gremial de los dirigentes, tanto a nivel nacional como regional o comunal. Por lo tanto, si hoy día ocurre que muchos dirigentes siguen manteniendo sus empleos, por ejemplo, en una escuela o liceo, un profesor con hartos años de servicio que es elegido dirigente puede estar ganando, pongámosle, 2.500.000, cobra además, según lo que se acordó en este reglamento, va a cobrar igual los 3 millones de un profesor experto 2 en el gremio. Por lo tanto, en este ejemplo que estoy poniendo, va a llegar a cobrar 5.500.000 y eso está pasando hoy día, de hecho. Como decía, hay dirigentes que están cobrando cerca de 6 millones y eso rompe completamente el espíritu, porque entonces estamos hablando de un sobresueldo. Porque si yo sigo cobrando el sueldo del colegio en el que estoy, que tengo un cargo, aunque ya no tenga que trabajar porque me liberaron el horario o tenga que trabajar muy pocas horas, entonces ¿por qué tengo que cobrar el sueldo completo dentro del colegio de profesores? Eso me parece un abuso y me parece una exageración. Y por eso es que estoy hablando de sobresueldos. Los sobresueldos se recordarán cuando se descubrió que había políticos que cobraban por distintos lados, cobraban por aquí, por allá y tenían tremendos sueldos, en circunstancias que la gran mayoría de los chilenos y chilenas vive con un solo sueldo, como ocurre con nuestros colegas profesores. Entonces, ¿qué debiera ocurrir? ¿Qué es lo que yo propuse y propusieron otros dirigentes? Que si el profesor ganaba 2.500.000 en el colegio donde trabajaba y se lo seguían pagando porque le liberaban ese horario, pero seguía asignado dentro de la planta, entonces lo que cobre en el gremio sea solo 500.000 para llegar a los 3 millones que corresponde al ingreso de un profesor experto 2. Eso se puede fijar, se puede estudiar y se puede determinar cuánto es exactamente ese salario. Podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, pero por ahí bordea. Pero no que si cobra 2.500.000 en su escuela, cobre íntegro los 3 millones porque eso es un abuso. Lamentablemente se aprobó el reglamento que va a permitir seguir con este abuso. Y a mí me parece que no corresponde éticamente y alguien tiene que decir la verdad y alguien tiene que decírselo a mis colegas de base. Porque además esto fue aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces yo me pregunto, aquellos dirigentes y dirigentes que aprobaron esto, ¿será representativo de lo que piensan sus bases? Sería bueno que ustedes, colegas, revisaran cómo votaron sus dirigentes en esa votación. Hubo 26 dirigentes asambleístas, entre los cuales me incluyo, que no estuvimos de acuerdo con esto. Pero hubo más de 100 y tantos dirigentes que aprobaron esto porque recibieron, creo yo, muchos de ellos instrucciones de sus grupos políticos para aprobar esto. Y esto no es correcto, no es éticamente correcto. Se viola completamente el sentido del nivel experto 2. Quiero hacerle un reconocimiento a 2 dirigentes nacionales, Magdalena Reyes y Patricia Muñoz, que votaron en contra, a pesar de que les podía afectar,
el límite que que varios queríamos poner, y votaron en contra. Por lo tanto, bien ellas, porque éticamente asumieron la postura que correspondía. Los demás dirigentes aprobaron esto, dirigentes nacionales y muchos asambleístas. Y yo creo que eso no representa el sentir de las bases del profesorado, que yo estoy seguro, porque me lo han comentado, que consideran que es exagerado. Un dirigente nacional tiene que tener un ingreso digno y un ingreso que le permita vivir bien para dedicarse de lleno a su función. Pero ese no debiera sobrepasar los 3 millones entre lo que le pagan en la escuela o colegio o liceo donde trabaje, si es que siguen pagándoselo, más el ingreso del gremio. Entre ambos debiera llegar al nivel de profesor experto 2, porque si no se está creando una casta que tiene un nivel de vida muy por sobre el profesorado y que después le va gustando aquello y se perpetúan en el poder y en los cargos y se crea algo que no es para nada sano. Entonces, como alguien tiene que decir la verdad, yo quería contarle a ustedes, colegas, lo que ha pasado con este tema de las dietas, estipendios y sueldos, pero además quiero hacer un compromiso. El próximo año, exactamente en un año más, cambian las directivas del Colegio de Profesoras y Profesores. Yo me comprometo que este reglamento lo vamos a cambiar y vamos a establecer este límite de 3 millones, sumando lo que gana en el colegio o escuela de ese profesor, si es que le siguen pagando, más lo que recibe el gremio. Si no recibe ningún ingreso por su escuela porque tuvo que dejar el trabajo, se le pagará completo el equivalente a un profesor experto 2. Pero si sigue recibiendo el sueldo, entonces no corresponde que reciba 3 millones por el gremio y se le pagará solo la diferencia para alcanzar el nivel de profesor experto 2. Yo me comprometo que eso lo vamos a cambiar el próximo año. Y colegas, alguien tiene que decir la verdad y es bueno que esto se sepa.